El viaje a la cabaña de Alpina en Sopó prometía ser un respiro de los tensos estudios de grabación de MasterChef Celebrity Colombia. Pero los participantes pronto descubrirían que el aire campestre enmascaraba uno de los desafíos más exigentes y emocionalmente agotadores de la competencia hasta la fecha. La brisa fría de la sabana cundiboyacense acariciaba los rostros de los famosos convertidos en cocineros, pero no lograba calmar el calor de la ansiedad que hervía en sus pechos. El escenario era idílico, casi una postal, una cabaña rústica pero impecable, rodeada de verdes praderas y el imponente telón de fondo de los cerros tutelares. Sin embargo, dentro de ese paraíso, se libraba una batalla culinaria donde los egos, la estrategia y la resistencia física se pondrían a prueba de una manera sin precedentes. La misión era de una escala monumental, preparar 80 postres individuales, no para los implacables jueces, sino para los colaboradores de Alpina, un público real, generoso y agradecido, pero cuyos 80 votos individuales decidirían el destino de los aspirantes al codiciado Top 10. Esta capa adicional de presión, cocinar para personas comunes que representaban la esencia misma del consumidor colombiano, añadía un peso emocional distinto al habitual miedo a la crítica de Jorge Rauch, Carlos Jiménez y Nicolás de Subiría. El ambiente, cargado ya de una electricidad competitiva, se electrizó aún más con un giro inesperado en la dinámica del reto. Violeta Bergonzi, quien gracias a una victoria anterior había asegurado su inmune lugar en la competencia, fue investida con un poder que inmediatamente tensó los hilos de las alianzas y suscitó susurros de estrategia entre los participantes. No solo se le encomendó la tarea de formar los equipos, sino que también tuvo la potestad de asignar el tipo específico de postre que cada grupo debería elaborar. Este movimiento de los productores fue un genial golpe de teatro, transformando a Violeta de una simple compañera en una arquitecta del destino culinario de sus rivales. Se podía ver en sus ojos, normalmente llenos de una alegría despreocupada, un destello de cálculo frío. Cada nombre que pronunciaba al formar los equipos era meditado, cada sonrisa que intercambiaba con sus futuros compañeros de equipo era un gesto cargado de intención. Las reacciones entre los demás eran un estudio de la psicología humana bajo presión, algunos aspiraban profundamente, otros fruncían el ceño casi imperceptiblemente, y unos pocos mantenían una máscara de estoicismo impasible. Fue en este caldero de tensión estratégica donde se forjó el equipo azul, un trío que, sobre el papel, parecía tener una dinámica interesante pero que en la práctica se revelaría como una mezcla volátil. Michelle, con su energía meticulosa y su enfoque cerebral hacia la cocina, Ricardo Vesga, aportando su carisma de presentador y una actitud decidida pero a veces impaciente, y Pichingo, el corazón del grupo, cuyo humor era su escudo y su espada, pero cuya técnica culinaria a menudo navegaba en aguas inexploradas. Cuando Violeta se dirigió a ellos para asignar su desafío, una sonrisa ligeramente torcida se dibujó en sus labios. Equipo azul, anunció, haciendo una pausa dramática para saborear el momento, a ustedes les toca preparar el postre del futuro, punto. Las palabras resonaron en el aire gélido como un desafío. No era solo un postre, era un concepto, una abstracción que requería no solo sabor, sino también innovación, presentación vanguardista y una narrativa. La molestia en el equipo fue inmediata y palpable. Pichingo lanzó una mirada de incredulidad, sus cejas arqueadas hasta donde podían llegar. Michelle suspiró, sus dedos jugueteando nerviosamente con el delantal. Ricardo Vesga cruzó los brazos, su expresión era una mezcla de desafío y fastidio. Sintieron, no sin razón, que la mano de Violeta había sido particularmente pesada con ellos. ¿Era una estrategia para eliminar a rivales potenciales? ¿O simplemente un capricho creativo? El motivo era lo de menos, la realidad era que tenían frente a sí la tarea más abstracta y potencialmente traicionera de la jornada. Desde el primer instante en que se pusieron sus delantales azules y se reunieron alrededor de su estación de trabajo al aire libre, las grietas en su fachada de equipo comenzaron a aparecer. La interpretación del postre del futuro se convirtió en un campo de batalla conceptual. Michelle, siempre la intelectual, abogaba por una deconstrucción. Imaginaba esferificaciones, aires, polvos y texturas que desafiarían la expectativa del comensal, donde lo familiar se presentaría de una manera radicalmente nueva. Hablaba de vanguardia y tecno emocional, términos que hacían que Pichingo mirara al horizonte con una perplejidad visible. Ricardo, por su parte, tenía una visión más industrial y accesible. Para él, el futuro era eficiencia y sabor limpio.
Propuso un postre que pudiera, en teoría, ser replicado a gran escala, con sabores intensos pero reconocibles, una especie de alfajor evolucionado con una presentación impecable pero tradicional. Pichingo, atrapado en el fuego cruzado de estas dos visiones, intentaba mediar con chistes y una propuesta más terrenal. ¿Y si hacemos algo con arequipe de la abuela, pero le ponemos una luz LED debajo? Bromeó, aunque en sus ojos había un destello de genuina curiosidad. Su idea era la del comfort food del futuro, un postre que, a pesar de su apariencia moderna, reconfortara el alma como los sabores de la infancia. Esta divergencia fundamental de ideas no era solo una discusión filosófica, tenía consecuencias prácticas inmediatas y caóticas en la cocina. Mientras Michelle comenzaba a probar una técnica para un gel de maracuyá que requería de paciencia y precisión milimétrica, Ricardo iniciaba la masa para sus alfajores de alta eficiencia, confiando en que la robustez del producto tradicional sería su salvación. Pichingo, tratando de ser el puente, iba de una estación a otra, ayudando a amasar aquí, probando un sabor allá, pero sin una visión unificada que guiara sus acciones. La comunicación era intermitente, un diálogo de sordos donde cada uno estaba tan inmerso en defender su propia idea del futuro que no lograban construir un presente coherente como equipo. El tiempo, ese enemigo implacable en toda cocina de MasterChef, comenzaba a correr en su contra, y cada minuto que pasaba en discusiones era un minuto menos para la ejecución. Los otros equipos, aunque también enfrentaban sus propias dificultades, parecían operar con una unidad tácita. El equipo naranja, con Valentina Taguado y Raúl Ocampo, trabajaba como un reloj suizo, sincronizando sus movimientos con una comunicación eficiente y clara. El equipo rosado, con la experiencia de Luis Fernando Hoyos y Patricia Grisales, parecía una familia extendida en una reunión dominical, con desacuerdos pero con un respeto subyacente que mantenía la armonía. El equipo morado, bajo el liderazgo indiscutible de Violeta, era una máquina bien aceitada, cada movimiento calculado y ejecutado con precisión militar. En medio de este torbellino de actividad divergente, la tragedia se cernía sobre el equipo azul en la forma de un horno tradicional, un elemento aparentemente inocuo que se convertiría en el antagonista de su historia. La decisión de Ricardo de apostar por los alfajores como base de su postre requería hornear varias tandas de estas galletas. El aroma a manteca y dulce que comenzó a impregnar el aire era engañosamente reconfortante. Pichingo, en un esfuerzo por contribuir de manera tangible y siguiendo las instrucciones de Ricardo, se encargó de supervisar el horneado. Pero la prisa, la presión y la falta de una comunicación clara sobre los tiempos exactos crearon una tormenta perfecta. Un error de cálculo, un minuto de distracción mientras intentaba descifrar las instrucciones de Michelle para un merengue italiano, fue todo lo que se necesitó. Cuando el timer sonó, Pichingo, con la determinación de un soldado en misión, se abalanzó sobre el horno. Sin embargo, en su afán y posiblemente con los guantes de cocina mal colocados o con una protección insuficiente, abrió la puerta y extendió su mano derecha para sacar la bandeja con los 40 alfajores que, en lugar de estar dorados y perfectos, lucían un tono marrón oscuro, casi negro en los bordes. El calor intenso, concentrado y traicionero, emanó de la bandeja metálica y de las propias galletas carbonizadas, lanzando una ola de energía agresiva que encontró su blanco en la piel de su mano. El contacto fue instantáneo y brutal. Un dolor agudo, punzante y eléctrico atravesó su mano. Un grito involuntario, más de sorpresa y angustia que de dolor inmediato, escapó de sus labios. Retiró la mano como si hubiera tocado el mismo fuego del infierno. La bandeja de alfajores quemados se precipitó al suelo con un estruendo metálico, esparciendo los restos del desastre culinario por el piso. Todo movimiento en la estación azul se detuvo. El mundo pareció congelarse por un segundo. Michelle y Ricardo se giraron al unísono, sus rostros pasando en un instante de la frustración a la genuina preocupación. La mano de Pichingo, ya enrojecida y con una ampolla que comenzaba a formarse con una velocidad aterradora, temblaba visiblemente. La expresión en su cara era de un shock profundo, una mezcla de dolor físico y la vergüenza aguda de haber cometido un error tan básico y costoso en medio de un reto tan crucial. Fue un momento de vulnerabilidad humana cruda, un recordatorio abrupto de que, más allá de la competencia, de las cámaras y de la fama, había cuerpos frágiles susceptibles al dolor. La reacción del chef Jorge Rauch fue inmediata y paternal. Con una calma urgente que solo años de experiencia en cocinas de alta presión pueden brindar, cruzó el set con pasos largos y decididos. Su rostro, normalmente un poema de críticas constructivas, mostraba ahora pura preocupación. Tranquilo, Pichingo, tranquilo.
Déjame ver, dijo con una voz suave pero firme, tomando con cuidado la mano lesionada. Sin perder un instante, pidió hielo y un paño limpio. Mientras aplicaba la compresa fría sobre la quemadura, sus palabras eran un bálsamo no solo para el dolor físico de Pichingo, sino para el moral de todo el equipo. Estas cosas pasan en la cocina. Lo importante es cómo reaccionas. Le aconsejó que se retirara, que descansara, que dejara que el equipo se hiciera cargo. Pero Pichingo, con lágrimas de dolor y frustración asomándose en los bordes de sus ojos, negó con la cabeza con una terquedad conmovedora. No, chef. No puedo. Tengo que seguir. Ayudaré con lo que pueda con la izquierda, insistió, su voz un poco temblorosa pero llena de una determinación feroz. En ese momento, Pichingo no era solo un competidor, era la representación misma de la resiliencia humana. Su decisión de continuar, de no rendirse a pesar del dolor paralizante, inyectó una nueva energía, una chispa de propósito unificado en el desmoralizado equipo azul. Mientras Pichingo se reubicaba, sosteniendo la compresa de hielo con su mano buena y tratando de ayudar en pequeñas tareas que no requerían destreza manual, Michelle y Ricardo se enfrentaban a la realidad de su situación. Habían perdido 40 de sus 80 postres. Habían perdido a un miembro clave de su equipo, al menos en su capacidad total. Y el reloj seguía su cuenta regresiva imparable. Fue en esta crisis donde finalmente encontraron, forzados por las circunstancias, un atisbo de unidad. La discusión sobre el postre del futuro se evaporó, reemplazada por una necesidad pragmática de supervivencia. Juntos, en una comunicación ahora más fluida y desesperada, decidieron replantear completamente su postre. Ya no podían cumplir con la visión de los 80 alfajores futuristas. En su lugar, concentraron todos sus esfuerzos en los componentes que Michelle había estado desarrollando, el gel de maracuyá, un merengue seco que ahora adquiría una nueva importancia, y una crema de arequipe que Pichingo había logrado preparar antes del accidente. Su postre del futuro se convirtió, por fuerza mayor, en una especie de isla flotante desconstruida, una representación involuntaria pero poética de un futuro donde la adaptación es la clave. Sin embargo, el precio de esta adaptación fue alto, solo pudieron presentar 40 postres, incumpliendo abiertamente la premisa fundamental del reto. Mientras esta tragedia se desarrollaba en el equipo azul, los otros equipos libraban sus propias batallas contra los elementos y el tiempo. El equipo naranja, Valentina y Raúl, enfrentaba a un enemigo invisible pero poderoso, el viento de la sabana. En el momento crítico de la emplatada, justo cuando cada detalle de presentación debía ser perfecto, una ráfaga repentina amenazó con desordenar sus creaciones meticulosamente dispuestas. Fue una coreografía de caos controlado. Valentina, con una calma sorprendente, usaba su cuerpo como escudo para proteger los platos, mientras Raúl, con una velocidad felina, aseguraba cada elemento con una gota estratégica de salsa. Su comunicación era perfecta, casi telepática. Un gesto, una mirada, era suficiente para coordinar su defensa contra la naturaleza. Esta capacidad de trabajar como una sola entidad, de anticipar los movimientos del otro y de resolver problemas bajo presión sin perder la compostura, fue lo que finalmente los distinguió. Su postre, aunque quizás no el más innovador conceptualmente, fue impecable en ejecución, sabor y, lo más importante, fue presentado en su totalidad, 80 veces, con una consistencia admirable. El equipo rosado, por su parte, era un estudio en la gestión de personalidades. Luis Fernando Hoyos, con su experiencia en medios, actuaba como un diplomático, mediando entre las ideas a veces extravagantes de Patricia Grisales y la meticulosidad práctica de Carolina Sabino. Su proceso no fue el más eficiente, hubo discusiones amables pero firmes sobre la cantidad de licor en una salsa o el color de una decoración. Pero lograron mantener una organización básica que les permitió producir sus 80 postres a tiempo. Sin embargo, su propuesta, tal vez por ser demasiado segura o por carecer de un factor sorpresa, no logró conectar profundamente con los paladares de los comensales. Fue correcta, pero no memorable, una lección de que en MasterChef a veces lo seguro es, irónicamente, el riesgo más grande. Y luego estaba el equipo morado, el de Violeta. Desde su posición de poder inicial, Violeta ejerció un liderazgo fuerte y centralizado. Alejandra y David Sanín no eran simples ayudantes, eran extensiones de la visión de su líder. Cada movimiento estaba coreografiado, cada ingrediente medido al milímetro. Su postre era técnicamente complejo y visualmente impresionante, una muestra clara de que Violeta no solo estaba jugando para ganar el reto, sino para consolidarse como una fuerza dominante en la competencia.
Sin embargo, en un giro que mostró una capa inesperada de su carácter, en los minutos finales, al ver la lucha de otros equipos, especialmente la crisis del equipo azul, Violeta tomó la decisión de enviar a David y a Alejandra a ayudar a otros grupos a terminar sus emplatados. Fue un movimiento calculado de relaciones públicas dentro del juego, una muestra de confianza absoluta en su propio trabajo y una manera de acumular capital social con sus compañeros. ¿Era genuina generosidad o una estrategia maestra para desarmar a potenciales rivales? La ambigüedad era lo que hacía el gesto tan fascinante. Llegó el momento de la verdad. Los 80 comensales, los colaboradores de Alpina, probaron, deliberaron y emitieron sus votos. La tensión era palpable. El equipo azul, con solo 40 postres en la mesa y la mano vendada de Pichingo como un mudo testigo de su tribulación, esperaba el veredicto con una mezcla de resignación y esperanza. Sabían que habían fallado en la cantidad, pero quizás la calidad y la historia de su lucha podrían conmover a algunos. El equipo rosado esperaba en silencio, conscientes de que su propuesta no había generado el entusiasmo que esperaban. El equipo morado lucía confiado, con la seguridad de quien ha ejecutado un plan a la perfección. Y el equipo naranja, aunque esperanzado, no daba nada por sentado. Cuando se anunció el resultado, no hubo gran sorpresa para el equipo azul. Sus nombres no fueron llamados. El voto de los comensales fue claro y contundente, la consistencia, la completitud y la ejecución impecable bajo presión fueron recompensadas. El equipo naranja, Valentina Taguado y Raúl Ocampo, fue proclamado ganador. La alegría y el alivio en sus rostros fueron un destello de luz cálida en el frío atardecer de Sopó. Habían demostrado que el trabajo en equipo, la comunicación silenciosa y la capacidad de adaptarse a las adversidades, como el viento, eran tan importantes como la técnica culinaria más depurada. Su lugar en el top 10 estaba más que merecido, no por un golpe de suerte, sino por haber sido, simple y llanamente, los mejores en el campo ese día. Para Pichingo, Michelle y Ricardo Vesga, la derrota fue amarga, pero estuvo matizada por las lecciones aprendidas. El accidente fue un punto de inflexión no solo en el reto, sino en su percepción de la competencia. Pichingo aprendió sobre sus propios límites físicos y la profundidad de su resiliencia. Michelle y Ricardo comprendieron la importancia crítica de escucharse y de encontrar una visión común antes de que la presión nos aplastara. Salieron de Sopó no solo con una derrota, sino con una historia humana que trascendía el simple hecho de cocinar. Fue un recordatorio para todos los espectadores de que detrás de cada plato, hay sudor, lágrimas, y a veces, dolor. Que MasterChef Celebrity no es solo una competencia de sabores, sino un espejo de las dinámicas humanas, donde un accidente con una bandeja de alfajores quemados puede convertirse en el catalizador de una lección sobre la fortaleza del espíritu humano. La quemadura en la mano de Pichingo sanaría con el tiempo, pero la marca de esa jornada en Sopó, la quemadura de la derrota y el calor de la superación, quedaría para siempre grabada en la memoria de la competencia. Un testimonio de que a veces, en la cocina y en la vida, los sabores más intensos no están en el plato, sino en la experiencia de vivirlo. ¿Te conmovió la resiliencia de Pichingo? ¿Crees que el equipo azul pudo haber ganado sin el accidente? La competencia en MasterChef Celebrity Colombia solo se pone más intensa, y cada capítulo trae nuevas sorpresas, dramas y muestras de talento increíble. No te pierdas ni un solo momento de esta apasionante aventura culinaria. Suscríbete a nuestro canal para recibir todas las actualizaciones, los resúmenes más detallados y los análisis exclusivos de cada reto. Tu apoyo es fundamental para nosotros. Y no olvides dejarnos en los comentarios tu opinión sobre este reto de campo. ¿Quién es tu favorito para ganar la competencia? ¿Qué equipo crees que mostró el verdadero espíritu de MasterChef? Queremos leerte.